el mundo ha vivido durante muchísimo tiempo en las sombras de la mentira y dominado por un gobierno oculto, muy poderoso y también semidivino. En el nombre de la mentira se han cometido atrocidades contra la humanidad, contra pueblos enteros y contra naciones, como fue el ataque de Hiroshima y Nagasaki que ocurrió hace 70 años y que hoy día recordamos. La historia oficial dice que la bomba atómica que se lanzó en ese lugar provocó la rendición de Japón. ¿Verdad o mentira, querido Ignacio? El hecho concreto es que Japón se rinde. La pregunta es, ¿era necesario lanzar estas dos bombas para que Japón se rindiera o tal vez lo iba a hacer de todas formas? Quizás las bombas se debieron haber lanzado de una forma más amenazante, pero no tan aniquilante. Cuando uno revisa las cifras, querido Cristian, 246.000 muertos entre los que mueren producto de la bomba y las enfermedades posteriores a partir de la radiación. Mira, eso es lo que dice la historia oficial. Pero afortunadamente se han desclasificado ciertos documentos que afortunadamente han llegado a mi poder y me han permitido, bueno, releer este episodio en base a fuentes recientemente desclasificadas que hoy día vamos a mostrar y que las vamos a hacer públicas. Bueno, son públicas en muchas partes del mundo, pero son documentos realmente importantes que nos permiten tener una nueva visión de este ataque tremendo que estamos viendo en pantalla, ocurrido hace 70 años. ¿Cuál sería la hipótesis de estos nuevos documentos? ¿Qué nuevo flanco abrirían en el caso de Hiroshima y Nagasaki? Y en el fin de la Segunda Guerra Mundial, por cierto. Te lo respondo con una pregunta, y que tú la señalaste. ¿Estaba Japón derrotado cuando se lanzó la bomba nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki? Esa es la pregunta que nos va a abrir camino. ¿Estaba realmente devastado? ¿Fue innecesaria? ¿Fue una decisión militar realmente necesaria para que Japón se rindiese? ¿O fue una decisión política? ¿O fue una decisión científica que fue apoyada por la política de Estados Unidos? Esa es la gran pregunta. Entonces, para empezar de ya, hay que decir algunas cosas. Año 1945. Estamos a principio del año 1945 y tenemos que recordar toda la ofensiva en el Pacífico de Estados Unidos. Primera gran enfrentamiento, Iwo Jima. ¿Te acuerdas que lo vimos oportunamente? A partir de Iwo Jima, que fue una devastadora guerra, la batalla de Iwo Jima, reflejada en las películas de Clint Eastwood, esas que ocurrieron entre febrero y marzo. Piensa tú que en abril de ese año se suicida y sucumbe finalmente Alemania. Se suicida Hitler y cae Alemania. Por lo tanto, ya se va prefigurando, según muchos autores y declaraciones que nosotros hemos encontrado, memorándum secretos, que ya en ese momento de principio de año, cuando ya estaban atacando Iwo Jima a los estadounidenses, el imperio japonés ya estaba buscando la rendición, según lo que se cuenta. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Tan pronto ocurre el ataque contra Iwo Jima, comienzan los ataques, los bombardeos sobre Japón comenzaron desde mucho antes. Uno tiene que recordar que Japón fue bombardeado durante todo el año 1945. Todas las ciudades de Japón bombardeadas con bombas convencionales. La batalla de Tokio del 9 y 10 de marzo de 1945 vale la pena recordarla porque fueron 300 bombarderos estadounidenses que mataron a 100.000 personas en Tokio recién en marzo de 1945. Entonces, el ataque fue devastador desde el principio.
Después de Iwo Jima, recuerda también que viene la batalla de Okinawa, la otra gran isla a 500 kilómetros de Japón, que también fue, bueno, una masacre por parte de ambos bandos, pero en realidad los que más perdieron fueron los japoneses. Lo mismo también que en Iwo Jima. La resistencia fue muy cruda. Entonces uno se pregunta, cuando ya van avanzando los estadounidenses y llegan a Iwo Jima y Okinawa, que fue en abril, entre abril y junio el ataque de ese año de 1945, ¿por qué los japoneses no se rendían? Esa es la gran pregunta también, porque a la pregunta inicial que nosotros dijimos, bueno, mira, no se rendían, pero lo cierto es que hay una verdad más oculta, que es la que vamos a explicar hoy día. Porque después de la batalla de Okinawa, vienen los bombardeos más tremendos, que es el segundo gran ataque contra Tokio, que fue el 23 de mayo de 1945. Tú sabes que en esa ocasión, bombarderos B-29 dejaron caer más de 4.500 toneladas de bombas sobre Tokio. Y todas las ciudades, bueno, también eran atacadas, todas las grandes ciudades de Japón. O sea, a esa altura estábamos hablando de un país semi-devastado. Lo estás diciendo tú. Lo estás diciendo tú. Efectivamente, un país semi-devastado, hasta que 2 días después del 23 de mayo, el 25 de mayo, se desata otro tremendo ataque con bombarderos contra Tokio nuevamente y contra, bueno, la capital era el principal objetivo, pero contra todas las ciudades de Japón. 4.000 toneladas de bomba cayeron en ese segundo gran ataque que fue el 25 de mayo. Pues bien, continuaron los ataques, o sea, el ataque era permanente, pero esos son los grandes ataques de una aviación convencional. Hasta que llega la conferencia de Potsdam, punto clave que ocurrió el 17 de julio de ese año 1945 y que se extendió hasta el 2 de agosto de 1945. Y donde, bueno, todos los aliados le dicen a Japón que se rinda, porque van a devastar Japón, y que ya lo tenían devastado. Bueno, y no se rinden. Aquí viene la pregunta, que una vez la conversamos. ¿Iban a resistir hasta cuándo iban a resistir los japoneses? Todavía faltaba la invasión terrestre, que todavía no habían hecho Estados Unidos, pero en eso estaban, cuando finalmente el ultimátum de Japón el 28 de julio es rechazado por el imperio japonés. Tengo una pregunta, doctor Feil. ¿Qué factor psicológico jugaba en contra de los aliados, en contra principalmente de Estados Unidos, el elemento kamikaze japonés? Es decir, esta valoración moral de dar la vida en la batalla. Mira, uno tiene que... ¿Qué tan desestabilizador era ese elemento? Mira, era importante, pero para los estadounidenses perder la batalla no estaba dentro de su horizonte. Iban a resistir estos ataques kamikaze, revelaban una resistencia japonesa que es propio de otra cultura. Exacto. Pero no estaban dispuestos a perder la guerra, porque si perdían la guerra Estados Unidos, es muy probable que los hubiesen condenado como traidores de guerra a todos los generales estadounidenses. Pero aquí vienen y tenemos ciertos datos muy importantes, como el siguiente testimonio de Robert McNamara. Estos son testimonios fundamentales, porque Robert McNamara fue secretario de Defensa de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Él escribió un libro que para la teoría, del conocimiento de la conspiración, son fundamentales, que son los libros del Pentágono que escribió Robert McNamara.
Y tenemos una declaración de Robert McNamara sobre el estado en que estaba Japón un día antes de lanzar la bomba atómica. Si quiere, señor director, vamos con este testimonio de Robert McNamara que muestra cómo estaba Japón antes de lanzar las bombas. Why was it necessary to drop the nuclear bomb if LeMay was burning up Japan? And he went on from Tokyo to firebomb other cities. 58% of Yokohama. Yokohama is roughly the size of Cleveland. 58% of Cleveland destroyed. Tokyo is roughly the size of New York. 51% of New York destroyed. 99% of the equivalent of Chattanooga, which was Toyama. 40% of the equivalent of Los Angeles, which was Nagoya. This was all done before the dropping of the nuclear bomb, which, by the way, was dropped by LeMay's command. Proportionality should be a guideline in war. Killing 50 to 90% of the people of 67 Japanese cities and then bombing them with 2 nuclear bombs is not proportional, in the minds of some people, to the objectives we were trying to achieve. Entonces lo decía Robert McNamara. El ataque que allá se había sostenido durante más de 6 meses sobre Japón había matado a más del 50% de la población japonesa de todas las ciudades de Japón. Una devastación brutal. Una devastación brutal. Entonces, según las palabras de este secretario de Estado que murió hace pocos años, pero que dejó sus testimonios muchos testimonios y muchos documentos muy importantes también sobre la guerra de Vietnam, Robert McNamara es fundamental. Él dice que el ataque de Estados Unidos fue desproporcionado, completamente desproporcionado. Sea lo que sea, el estado de Japón previo al lanzamiento de la primera bomba nuclear categóricamente estaba devastado. También uno tiene que recordar que ya no tenía fuerza, prácticamente no tenía fuerza aérea Japón. No tenía la fuerza naval destruida. Entonces solamente le quedaba a Estados Unidos ingresar por tierra y seguramente iba a generarse también una resistencia importante de los japoneses, porque ellos buscaban una rendición también, guardando ciertos privilegios que al fin y al cabo no lo lograron. Sea lo que sea, el 6 de agosto de 1945, autorizado por el presidente Truman, Harry Truman, de Estados Unidos, se lanzó la primera bomba nuclear en la historia de la humanidad sobre Hiroshima. Un acontecimiento que ocurrió a muy temprana hora. La bomba, todos sabemos, se le llamó Little Boy. Fue lanzada aquí estamos con estos recuerdos de esta bomba. Fue lanzada por el Enola Gay. Esa es la bomba atómica. Así es. Esa es. Recordemos que esta fue un desarrollo de una bomba que comenzó en 1945, autorizada por el proyecto Manhattan y Franklin Delano Roosevelt. Lo desarrolló fundamentalmente un equipo de muchos físicos e ingenieros importantísimos, liderados por Robert Oppenheimer en su momento dado. Y ese día, muy temprano en la mañana, 6 de agosto, se lanzó la bomba de 13 kilotones que tenía como materia prima el uranio y se hizo detonar sobre Hiroshima. El ultimátum no fue respondido, se le lanzó la bomba exactamente a las 8:15 de la mañana, como vemos en estos registros de la historia,
Lo más cruento, Cristian, es que estamos hablando de una población esencialmente civil. Así es. Militarmente, Hiroshima y Nagasaki no presentaban ninguna base muy relevante, ningún centro operativo de importancia. Así es. Fue importante, pero ya para esa altura Japón estaba devastado entero. Obviamente o sea, era una pateadura en el suelo. Desproporcionado este resultado, como lo dijo Robert McNamara, claramente. Y otros testimonios que son los archivos secretos y ocultos que traemos hoy día. Decir también que fue lanzada y después de 55 segundos sobre una altura de 600 metros, explotó la bomba y causó una devastación de 80.000 personas. Inmediatamente fueron muertas. Tenemos algunas fotos que nunca se han mostrado por televisión, esperemos poder mostrarlas, sobre cómo quedaron, digamos, montones de gente muerta, ríos, los ríos estaban llenos de cadáveres, 80.000 personas Estas fotos son algunos de los pocos registros fotográficos que se tienen de este acontecimiento, pero que vale la pena recordarlo después de 70 años. Mira eso, ¿ya? Qué impresionante. Por eso mismo. A los pocos meses mueren por la radiación y por otros efectos más de 120.000 personas, por lo tanto la devastación en Hiroshima fue total. Tenemos las declaraciones y testimonios de unos sobrevivientes de Hiroshima que vale la pena recordarlos. Señor director, que las palabras hablen mejor que nosotros. Vamos con los sobrevivientes de Hiroshima. As I raised my hand looking up over Hiroshima, I saw a B-29 flying in the sky. It was the plane which would drop the bomb. There was a flash. It was a tremendous flash. I was dazzled by it. At the time, I felt dizzy from the bright light of the explosion. It was said to be 7 kilometers wide. I saw this huge circle of fire in the blue sky. There were no clouds, just a deep red. I had never seen anything like it before. And I asked to use his bicycle. On the road, I saw a huge number of people. Some were standing and walking. Some were crawling on their knees. I was halfway to Hiroshima when I saw black smoke carried over the river on the wind. And by the smoke, I knew Hiroshima was burning. Inside these tents, it was very hot, and they were full of injured people covered in blood. I started to treat people for their burns. There were also patients who died from symptoms because of the radiation. Those people started dying around the 9th of August. They had 40-degree temperatures, they were bleeding, and they had white spots under the skin. In the end, I think I treated 6,000 patients, maybe even 10,000. Tan pronto Paul Tibet lanzó la bomba, que era el comandante del Enola Gay, sus palabras quedaron en la historia y dice: Dios mío, ¿qué hemos hecho? El testimonio de la persona que se llama Shuntaro Ida, que era un médico también, son claras en torno a cómo fue esa devastación. Un flash enorme en el cielo iluminó y vientos de más de 1000 kilómetros por hora se desataron sobre Hiroshima y Nagasaki. ¿Fue necesario? Mira, hay ciertos códigos de las artes marciales y de la guerra, querido Ignacio y amigos, que uno los tiene que respetar. Yo he practicado artes marciales durante muchísimos años. Y cuando el combatiente está en el suelo noqueado, no hay que pegarle, pues. Lo que hizo Estados Unidos con la primera bomba fue devolverle el daño que le había causado Japón multiplicado por 3000. Y recién comenzaba el ensayo nuclear y el ataque nuclear. Tenemos otro testimonio muy importante también de Keiko Ogura.
otra sobreviviente de, bueno, de ese acontecimiento que hoy día estamos recordando. Vale la pena escucharla, sus recuerdos de aquel día. Vamos a ver. Their skin was peeling off and hanging. And at first, I saw some, and I thought they were holding something, or the rag or something. But that was really skin. Skin was peeling off and hanging, stop, and the fingernails, and they were like ghosts. It ached a lot, and most of them. I was living the edge of death, you know, Right. the panorama. This means about 1.5 mile away from the hypocenter, where you can see the red big ball. red dot, Yes, yeah. that's the explosion area. And then my brother was working at the potato garden here, field. And what he saw was a big, huge rising cloud at that time. And then he saw the city was completely destroyed. But we couldn't understand it because to destroy whole city, that means we must have 100 bombs. But we didn't see 100 airplanes. How they could destroy whole city? Impresionante los testimonios, Cristian. Son los recuerdos de aquel día que no hay que olvidar. Porque me decía un amigo, una amiga por Facebook, me decía, ojalá poder ver cosas positivas. Bueno, de la oscuridad tenemos que sacar la luz. Y extraigamos la luz que hay de este recuerdo, para que no se vuelva a ocurrir, porque los ensayos siguen. En muchas partes del mundo, en las potencias, se siguen haciendo hasta hace un mes simulacros de ataques con bombas atómicas. Eso lo está haciendo Estados Unidos hasta el día de hoy, hace un mes lo hizo. Simulacros de ataques con bombas atómicas, ¿para qué, me pregunto yo? Qué locura. 70 años después. 70 años después. Y bueno, y todos los países, el grupo de los 8, todos han hecho sus ensayos nucleares oportunamente. Bueno. ¿En qué quedó la discusión de empezar a desarmar estas bombas? ¿Este consenso global? Los países hegemónicos van a mantener sus bombas, querido Ignacio. No sueñe nadie con un desarme. Hoy día estaba pidiendo el gobierno japonés desarme, pero que el mundo no sueñe con un desarme, porque las bombas ya se tienen, se acabó. Pues bien, después del ataque contra Hiroshima, Japón no se rinde y sucede el segundo bombardeo sobre la ciudad de Nagasaki. 3 días después nada más, ¿no? El 9 de agosto de 1945, en la mañana de aquel día, el B-29 Bockscar, al mando del mayor Charles Swivey, Ahí está. partió con la bomba que se llama Fat Man y la dejó caer a las 11:01, la soltó y 3 segundos después explotó a 469 metros de altura, 22 kilotones, vientos de miles de kilómetros nuevamente y 75.000 personas muertas en un instante. La devastación posterior se sintió hasta el día de hoy. Y uno tiene que recordar que, claro, después de este ataque, el segundo ataque, hubo muchísimos muertos, más de 100.000 muertos más por los efectos, pero al cabo del tiempo también la radiación fue afectando a muchas mujeres que quedaron embarazadas y muchos niños también nacieron al cabo de generaciones posteriores con deformaciones producto de la radiación que los afectó. Y aquí estamos recordando aquel episodio ocurrido hace 70 años. Paréntesis, Cristian, te escucho hablar y veo simultáneamente las imágenes. Me imagino que a muchas personas en la casa les debe suceder lo mismo, ¿no? Lo aberrante de la guerra
la tremenda devastación y destrucción que genera esta bomba atómica, y mientras, justo antes de lanzarla, los militares norteamericanos firman la bomba como si fuera un gran souvenir, ¿no? En su orgullo patrio de estar aniquilando al enemigo. Cosas que honestamente 70 años después no tenemos cómo entenderlas. Pero las vamos a entender con las declaraciones que tenemos acá y que son nuestros archivos ultra secretos, pero qué bueno que ahora los vamos a mostrar, porque siempre es bueno recordar que estamos en esta época donde uno puede mostrar esta luz de verdad desde nuestro pequeño rincón aquí en Mentiras Verdaderas y en nuestro país también. Sin embargo, antes de ver estos testimonios, vale la pena recordar un tercer y último testimonio de un sobreviviente de aquel acontecimiento. Señor director, vamos con esta próxima declaración. 6 de agosto, 8h15, eu andando na rua, de repente, pá, muito claro, tudo quebrou. De repente, e ficou escuro. Aquele choque de mais de 3.000 graus e a temperatura aumentou. Então, estourou na bomba e de repente formou a chuva negra. Queimado tudo. E hoje também não tem 10 metros na frente, caiu tudo, machucado. Contou meus pais, e você ia morrer, porque muito de raia forte. Mas graças a Deus, né? Eu vivo, né? Qué increíble los testimonios. Lo que conversábamos acá, cómo es posible que con ese nivel de devastación hayan podido sobrevivir algunas personas. Entremos en la substancia de la noche, en esta primera parte, querido Ignacio y amigos, y veamos ciertas declaraciones fundamentales, porque la pregunta es, después de que estaba devastado Japón, ¿fue realmente una necesidad militar lanzar las bombas contra Hiroshima y Nagasaki? ¿O fue una decisión política? Eso es distinto. Los documentos que se han desclasificado son categóricos desde mi punto de vista y vale la pena leer las declaraciones siguientes para que nos hagamos la idea de que al parecer no era necesario militarmente, no era un objetivo militarmente necesario lanzar las bombas. Partamos con una declaración fundamental que es la declaración de Dwight Eisenhower, expresidente de los Estados Unidos, y que dice lo siguiente textualmente. Yo se los voy a leer. Japón ya estaba derrotado y dejar caer la bomba era totalmente innecesario. Y en segundo lugar, nuestro país debía evitar impactar a la opinión mundial por el uso de un arma cuyo empleo, pensé, ya no era obligatorio como una medida para salvar vidas estadounidenses. En mi creencia, Japón estaba en ese momento buscando una manera de rendirse con una mínima pérdida para el imperio. Los japoneses estaban dispuestos a rendirse y no era necesario golpearlos con esa cosa horrible. Odiaba ver a nuestro país ser el primero en utilizar tal arma. Esas declaraciones son del expresidente Dwight Eisenhower. Clarísimo. Clarísimo. Es decir, Japón ya estaba derrotado. Japón estaba derrotado. Y dejar caer la bomba era totalmente innecesario. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Tenemos una segunda declaración, un testimonio de Ellis Zacarías, que fue subdirector de la Oficina de Inteligencia Naval de los Estados Unidos, que dice lo siguiente: justo cuando los japoneses estaban dispuestos a capitular, nos fuimos adelante y presentamos al mundo la más devastadora arma que se había visto. Y en efecto, dio el visto bueno a Rusia para lanzarse sobre Asia Oriental. Washington decidió que ya se le había dado su oportunidad a Japón y ahora era totalmente el momento de utilizar la bomba atómica. Sostengo que fue una decisión equivocada.
Fue un error por motivos estratégicos y estaba mal por motivos humanitarios. Elías Zacarías. Error estratégico, error evidentemente humano. ¿Por qué la lanzaron entonces? Lo vamos a ir desentrañando y vamos a llegar a la persona que quizá fue la principal responsable de esto. Pues bien, aparece en escena otro testimonio que es de William Leahy, que fue jefe de personal de los presidentes Roosevelt y Truman. Y dice lo siguiente: mi opinión es que el uso del arma atómica en Hiroshima y Nagasaki no fue de ninguna ayuda material en nuestra guerra contra Japón. Los japoneses ya estaban derrotados y dispuestos a rendirse a causa del eficaz bloqueo marítimo y el exitoso bombardeo con armas convencionales. Mi sensación era que teníamos que ser el primer país en utilizarla, pues ya habíamos adoptado un estándar ético común a los bárbaros de la Edad Media. No me enseñaron a hacer la guerra de este modo, ni ganar guerras destruyendo a mujeres y niños. Eso lo dijo el almirante Leahy, jefe de personal de Roosevelt y Truman. Por lo tanto, otro almirante, digamos, que participó en la guerra, teniendo estas declaraciones categóricas que sostienen que en realidad militarmente no era necesario y que Japón estaba derrotado. ¿Por qué lo hicieron? Pues bien, aparece el comandante de la tercera flota que se llama William Halsey y dice lo siguiente, un poquito más profundo: los científicos, como Robert Oppenheimer, tenían un juguete y querían probarlo. La primera bomba atómica fue un experimento innecesario, fue un error, nunca se debió lanzar. Siento que William Halsey comienza a abrir un nuevo flanco en la discusión. Por primera vez en todos los testimonios vemos esta ironía, ¿no?, del juguetito de los científicos. Era la mejor oportunidad para probarlo. Tú lo dijiste. Esto es algo nuevo. Esto es algo nuevo, pero que nos abre este flanco a un mundo ya de carácter político, científico en este caso, pero ya una decisión política, porque militarmente Japón no tenía cómo ganar la guerra. Y todos los testimonios coinciden en aquello. Y son testimonios de personas de primer nivel a nivel de Estados Unidos, porque son, bueno, los desclasificados. Yo creo que lo más importante, partiendo por el sentido común de nuestros amigos en casa, que con todo lo expuesto, se entiende, ¿no? El país estaba totalmente destruido. Mira, se ha argumentado también que la resistencia iba a costar vidas estadounidenses, naturalmente. Sí, pero estas son las declaraciones. Por eso cuando uno dice, bueno, la historia oficial dice que las bombas atómicas hicieron que Japón se rindiese, es efectivo. Pero también hay una verdad oculta, que es la que estamos viendo, y que nos está abriendo un flanco que lo va a continuar Arnold Henry. Arnold Henry, que es general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, dice lo siguiente en sus testimonios: siempre aparecía la amenaza de la bomba atómica, pero los japoneses ya estaban al borde del colapso. Es decir, nuevamente se utilizaba la bomba, pero no estaba la claridad si estaban rindiéndose prácticamente. No estaba la claridad, digamos, de la necesidad de utilizarla. Pues bien, llegamos, queridos amigos, a la lectura del testimonio del general Curtis LeMay. Curtis LeMay fue un belicista, un general de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en ese minuto, también un masón oculto, y que para muchos fue
el primer instrumento visible de este gobierno en las sombras que buscó lanzar la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Y dice lo siguiente este general Curtis LeMay, clara y concisamente: la bomba atómica no tenía nada que ver con el final de la guerra. Por lo tanto, cuando uno tiene estas declaraciones, uno tiene que reflexionar ya con el paso de la historia y revisar algunas cosas. Esto es verdaderamente revelador, Cristian, porque lo que plantea Curtis LeMay es justamente todo lo contrario a lo que la historia oficial nos ha indicado. Estados Unidos argumenta que lanza estas dos bombas como ya el último mecanismo desesperado de acabar con la devastación de la guerra. O sea, este golpe de timón, este giro en 180 grados era justamente para empezar a terminar la guerra. No es tan así. No es así según las declaraciones, 7, 8 testimonios que hemos leído. Y él es claro, Curtis LeMay. La bomba atómica no tenía nada que ver con el final de la guerra. ¿Por qué se lanzó? Es la pregunta. Antes de responder eso, y que nos lleva a este mundo oculto que ha gobernado la Tierra durante los últimos tiempos, tenemos que ir a la declaración fundamental de Robert McNamara. Señor director, vamos. I don't fault Truman for dropping the nuclear bomb. The U.S.-Japanese War was one of the most brutal wars in all of human history. Kamikaze pilots, suicide, unbelievable. What one can criticize is that the human race prior to that time and today has not really grappled with what are, I'll call it, the rules of war. Was there a rule then that said you shouldn't bomb, shouldn't kill, shouldn't burn to death 100,000 civilians in a night? LeMay said if we'd lost the war, we'd all have been prosecuted as war criminals. And I think he's right. He, and I'd say I, were behaving as war criminals. LeMay recognized that what he was doing would be thought immoral if his side had lost. Y uno tiene que decir lo siguiente, después de estas declaraciones, después de este testimonio de Robert McNamara, que los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, en esta ocasión contra Hiroshima y Nagasaki, actuaron de manera inmoral. Y lo que cometieron son crímenes de guerra contra niños, familias, mujeres, gente civil de un paraguaso. Son crímenes de guerra. La historia cambia con el tiempo. Afortunadamente la historia se va releyendo cuando van surgiendo estos testimonios. Documentos clasificados que afortunadamente hoy día llegan en esta época de luz en la oscuridad. Crímenes de guerra, querido Ignacio, se cometieron hace 70 años contra Hiroshima y Nagasaki. Bombardeos innecesarios y que no tenían nada que ver con una acción propiamente militar, sino con un objetivo más profundo. ¿Qué objetivo? ¿Por qué se lanzó la bomba atómica contra Hiroshima y Nagasaki, querido Ignacio, si no había un objetivo militar? Respóndeme. No lo sé, doctor Fay. No tengo respuesta. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque si Estados Unidos lo que pretendía era asustar a Japón con esta arma gigantesca, la podría haber probado cerca de la población civil, pero no aniquilar a la población civil. Podría haber sido un ejercicio muy interesante, digamos, desde la posición bélica. Exponer el potencial de la bomba muy cerca de la población japonesa
sin necesidad de aniquilarla, cuando ya ese país estaba devastado? No había sentido. La respuesta es la siguiente. Primero veamos la primera consecuencia. Japón se rinde después del segundo bombardeo atómico. Y cuando termina la guerra, el mundo, esta bomba atómica, sirvió de gran amenaza contra la Unión Soviética para dividir el mundo en dos. Paso previo a una dictadura mundial. Primero había que dividir el mundo. Por lo tanto, vamos con las declaraciones de Churchill que marcan el inicio de un mundo dividido por la Guerra Fría, señor director, muy importante. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, and Sofia. All these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere. And all are subject, in one form or another, not only to Soviet influence, but to a very high and in some cases increasing measure of control from Moscow. Ahí está. Querido Ignacio y amigos, la bomba nuclear se utilizó contra Japón como un instrumento para dividir al mundo en dos grandes bloques, la Unión Soviética, el comunismo y el capitalismo. División del mundo necesaria para que después de las décadas se busque la instauración de una dictadura mundial en la Tierra. Conspiración. Según esa teoría, el modelo neoliberal capitalista que se instala en Chile a partir de la dictadura de Pinochet tendría su origen en el lanzamiento de estas dos bombas atómicas. Así es. Según esta teoría. El mundo dividido es necesario como paso previo para la instauración de una dictadura mundial en la Tierra, de este poder oculto, semidivino y tremendamente poderoso, liderado por los grupos Illuminati, Bilderberg, del nuevo Centuria para Estados Unidos y otros tantos, querido Ignacio y amigos.